Mi ponencia el día de hoy es el bicameralismo en el Perú, un bicameralismo que vuelve al Estado peruano con la reforma constitucional que se hizo en la Constitución de 1993 y va a empezar a tener vigor en el 2026 con las elecciones generales que se dan en ese año. El Estado peruano, en toda su etapa republicana de más de 200 años de independencia, ha contado con 12 constituciones, sin incluir la Constitución de 1877, que fue la Constitución de la Confederación Peruana Boliviana. Dentro de estas 12 constituciones se presentaron tres congresos unicamerales, un congreso tricameral y ocho congresos bicamerales. En su momento, cuando se ha visto este tema, se ha señalado que en nuestra historia republicana, las constituciones en el Perú han establecido predominantemente un sistema parlamentario de corte bicameral. De esa manera, este diseño ha prevalecido en las constituciones de 1828, 1860, 1873 y 1979, las cuales son las constituciones con mayor vigencia en nuestra historia constitucional y republicana, por lo cual podemos afirmar, sin dudarlo, que el sistema tradicional utilizado en el Estado peruano es el modelo bicameral, el cual va a volver, como ya he adelantado, con las elecciones del 96, con la última reforma constitucional que ha tenido la Constitución de 1993, que se originó con una constitución unicameral. Sobre los modelos parlamentarios que hemos mencionado, el unicameral, bicameral, tricameral, diremos brevemente características como, por ejemplo, el modelo unicameral, en donde no se dividen las funciones parlamentarias en dos cámaras, la denominada Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y el proceso legislativo, así como otras funciones que realiza el Parlamento, es realizado por todos los parlamentarios de esta Cámara única. El modelo bicameral, en cambio, tenemos una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, y según la Constitución peruana, y lo que va a ser a partir de 2026, el Congreso de la República, que representa a la nación, va a estar conformado por una Cámara de Senadores, conformada por 60 miembros, 60 senadores, cuyo mandato es de 5 años, y una Cámara de Diputados con 130 miembros y también una duración de mandato de 5 años. Como ya lo adelantamos, también ha habido en el Perú un modelo tricameral, que fue en la Constitución de 1826, en donde el Poder Legislativo, el Parlamento, reposaba en tres cámaras, organizando y distribuyendo funciones distintas, con 24 integrantes cada una, durante los primeros 20 años. Una Cámara de Tribunos de 4 años, una Cámara de Senadores de 8 años y una Cámara de Censores vitalicia, más no hereditaria, que completaba esta tricameralidad en la Constitución de 1826. En relación con los tribunos, en esta cámara, perdón, este modelo tricameral, tenían atribuciones de las cámaras populares sobre asuntos de mayor proximidad al interés de la comunidad, sobre todo en materias hacendaria, política, obras públicas, ejército, marítima, asuntos extranjeros, reforma de la Carta y nacionalidad. Pero como hemos señalado, solo se dio esta tricameralidad en una sola oportunidad, en la Constitución de 1896, y en nuestra segunda Constitución, que tampoco duró mucho tiempo en nuestra historia republicana. Y, como ya lo hemos señalado, ha sido el modelo bicameral el modelo que nosotros hemos asumido dentro de nuestras constituciones históricas y dentro de nuestra historia constitucional. Sobre el retorno al bicameralismo, esto se dio por una ley de reforma constitucional, la ley 31.988, publicada el 20 de marzo de 2024, que establece que el Congreso de la República será compuesto a partir de 2026 de una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, es decir, un Parlamento bicameral, lo cual reforma
el modelo originario planteado por el constituyente de la actual Constitución de 1993, que estableció un modelo unicameral. La implementación del bicameralismo comenzará, como también lo hemos mencionado, a partir de las elecciones del 2026. Y esto es muy importante porque vamos a tener, por un lado, vigente hasta el 2026, una Cámara única, un Congreso unicameral, y luego de ello vamos a tener la aplicación de la reforma constitucional que fue aprobada este año. También un tema interesante a tratar es que cuando esto fue tratado en una consulta popular a través de un referéndum en el 2016, el 90% de los ciudadanos que votaron se opusieron al retorno de la bicameralidad, no por estar en contra del modelo, sino por lo que representaba, que para los ciudadanos significaba que los congresistas pudieran tener lo que se denomina la reelección inmediata a través de pasarse a una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores y viceversa. Por ello, fue el repudio y la negación de la ciudadanía en ese momento a lo que es el modelo tradicional peruano del Parlamento, que es el bicameralismo. Como también lo hemos comentado, el bicameralismo en el Perú representa un cambio significativo en su estructura política. Es más, esta ley de reforma constitucional, la Ley 31.988, no solo redefine la organización del Parlamento, sino que además también establece cuáles van a ser sus funciones, tanto para la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, para lo que relacionado con el control político y el control de los poderes del Estado. Por ello, es muy importante que entendamos que el bicameralismo que se está poniendo es un bicameralismo imperfecto. ¿Qué significa? Un bicameralismo perfecto significa que la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores van a ejercer las mismas funciones. Un bicameralismo imperfecto significa que tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores van a tener funciones distintas entre sí, exclusivas y excluyentes. En el caso de lo que hace el bicameralismo peruano en el 2026, este va a ser un bicameralismo imperfecto porque la Cámara de Diputados va a tener funciones exclusivas, como por ejemplo el control político al Poder Ejecutivo, al Gobierno Nacional, como por ejemplo la interpelación y censura de ministros, mientras que la Cámara de Senadores tendrá como función exclusiva la designación de altos funcionarios, como por ejemplo la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, el nombramiento del Defensor del Pueblo, la ratificación de la propuesta a Contralor General de la República y del Superintendente de Banca y Seguro de las AFPs, el nombramiento de miembros de la directiva del Banco de Reserva y también de su presidente. Es decir, tenemos bastante que analizar cuando ya esto entre en funcionamiento, porque una cosa es lo que se da en la teoría y otra en la realidad, cuando ya empieza a tener funciones. Por lo que, para ya solo cerrar esta breve introducción de lo que va a ser ya la ponencia a, a ser extensa y publicada, que el Perú es un país que históricamente posee un legado bicameral, que la estructura bicameral aprobada es imperfecta, dado que cada cámara tendrá elementos propios, exclusivos y excluyentes. Una de las principales ventajas del retorno de la bicameralidad será la función revisora de la Cámara de Senadores, que como ya históricamente es conocido, la Cámara de Senadores es la Cámara reflexiva dentro de un parlamento bicameral, y que eso se espera que haya una mejor calidad en la emisión de las leyes, ya gracias a que el Senado podrá reflexionar sobre lo que adopte la Cámara de Diputados. Esperemos que esto también signifique una mejor representatividad, una mejor calidad de parlamentarios y de control político. Eso sería todo respecto a mi ponencia sobre el bicameralismo en el Perú, su retorno en el 2026.